Televisión Legislativa presenta TVL Noticias Primera Emisión con Lorena Espinosa. Miércoles 14 de febrero de 2018, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, bienvenidos a TVL Noticias Primera Emisión. Gracias por su sintonía a través del canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web www.tvl.asambleanacional.gov.es. Arrancamos con la información. Les contamos que durante el feriado de Carnaval, las entidades de seguridad permanecieron operativas. La atención a los distintos incidentes se realizó gracias al trabajo de 3.000 servidores de 16 centros y salas operativas a nivel nacional. En los días de asueto se puso en marcha planes viales de retorno para los turistas que se movilizaron a las distintas partes del país y además de estar habilitadas, monitoreadas a través de cámaras de videovigilancia. El promedio de emergencias relacionadas con el riesgo a la vida a las personas en este 2018 fue de 4.512 personas, en promedio con el año anterior, que se redujo en un 4%. En lo referente a seguridad ciudadana, la cifra también disminuyó en 13%. En lo relacionado a tránsito y movilidad, decreció en un 21%. Y en otro tema, los resultados de la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero quedaron en firme. El Consejo Nacional Electoral ni el Tribunal Contencioso Electoral recibieron impugnaciones y hoy el pronunciamiento ciudadano será remitido al registro oficial para su publicación. Con ello, el presidente de la República, Lenín Moreno, deberá remitir a la Asamblea Nacional las 7 ternas para la integración del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, además del envío del proyecto de reformas a la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y el proyecto derogatorio de la Ley de Plusvalía, mientras que las reformas constitucionales y legales incluidas en los anexos de las preguntas 1, 2, 3, 4 y 5 entrarán de inmediato en vigencia. El próximo jueves, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá aprobar la integración de la Comisión Ocasional que procese los temas relacionados con la consulta popular. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana anunciaron que no participarán de la misma. El jueves 15 de febrero a las 10 de la mañana, el Pleno de la Asamblea Nacional deberá aprobar la integración de la Comisión Especializada Ocasional que tramitará la aplicación de las preguntas 3 y 6 de la consulta popular y referéndum del pasado 4 de febrero. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana dicen que no obstaculizarán el trabajo de la comisión, pero que tampoco participarán. Haber nosotros tenido las críticas que tuvimos sobre la no rigurosidad del seguimiento constitucional en la convocatoria, nos abstendríamos de participar. En resumen, esto significaría en ningún momento obstaculizaremos que la Asamblea haga lo que tenga que hacer. Pavel Muñoz dice que lo que sí analizarán es la votación en el Pleno de las decisiones que tome la Comisión para reformar la Ley del Consejo de Participación Ciudadana y la derogatoria de la Ley de Plusvalía. Sin embargo, dice que lo que más les preocupa es la designación del Consejo Transitorio. El no haber modificado adecuadamente el artículo 205 genera, a nuestro juicio, vulnerabilidades para votar por esas ternas, con lo cual nosotros tenemos este principio de fondo. Analizaremos en cada caso cuál será nuestra posición, pero el principio de fondo es reconocer el mandato popular. El presidente de la Asamblea, José Serrano, indicó que si bien la efectividad de toda la consulta popular no le compete al legislativo, estarán expectantes del cumplimiento de la misma. Y obviamente daremos un seguimiento en torno a la fiscalización de los otros temas concernientes a la consulta popular. No nos olvidemos que también tenemos la elección de las ternas que envía el presidente de la República para el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, lo cual también lo procesaremos en el tiempo que establece la ley, que son 20 días, ¿no? Según el titular del Legislativo, hasta mediados de marzo estarán aprobadas las reformas respectivas de ambas leyes. En la concerniente a la del Consejo de Participación Ciudadana, deberán modificar que los consejeros sean elegidos por la ciudadanía en las urnas cada 4 años, coincidiendo con las elecciones de las autoridades seccionales. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una pausa, amigos. Quédese en nuestra sintonía. Enseguida continuamos con más información. Regresamos con TVL Noticias Primera Emisión luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Primera Emisión.
Gracias por continuar en nuestra sintonía. Seguimos con información. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el proyecto de ley que renueva el sistema generalizado de preferencias por 3 años para Ecuador hasta finales de 2020. Así lo informó la canciller María Fernanda Espinosa este martes. El tema deberá ser analizado y, en su caso, refrendado por el Senado estadounidense. Una vez concluidos los procesos correspondientes en las 2 cámaras parlamentarias, el presidente Donald Trump deberá sancionar la ley que ponga en vigencia este sistema. Además, quienes se beneficien, que es más de 120 países en desarrollo, incluido Ecuador, este sistema expiró en el 31 de diciembre de 2017. El presidente Lenín Moreno reaccionó favorablemente a esta medida y a través de su cuenta de Twitter señaló: gran noticia para los exportadores ecuatorianos. Las preferencias arancelarias con Estados Unidos se mantienen hasta finales del 2020. Y en otro tema, el presidente de la República, Lenín Moreno, viajará esta tarde a Pereira, Colombia, donde participará este jueves en el 6º encuentro binacional con el vecino país. De acuerdo a la agenda, a las 14:50 se prevé su recibimiento en el Aeropuerto Internacional Matecaña. En la cita, Moreno, junto a su homólogo colombiano Juan Manuel Santos, pasarán revista a la agenda bilateral y regional en torno a 6 ejes temáticos: seguridad y defensa, infraestructura y conectividad, asuntos fronterizos, asuntos ambientales, asuntos sociales y culturales, económicos y comerciales. Otros temas que también se analizarán tienen que ver con el Plan Binacional de Integración Fronteriza, promoción de la iniciativa amazónica en el marco de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica y los diálogos de paz entre el Gobierno de Colombia y el ELN, en los que Ecuador actúa como anfitrión. Analizar las políticas públicas para la reducción de la pobreza y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible fueron los objetivos del taller de finanzas públicas con enfoque de derecho organizado por el asambleísta Pavel Muñoz. En este encuentro participaron expertos de la Organización de Naciones Unidas. El presidente del Grupo Parlamentario para la Erradicación de la Pobreza y titular también de la Comisión de Régimen Económico, el asambleísta Pavel Muñoz, organizó el taller de finanzas públicas con enfoque de derechos y objetivos de desarrollo sostenible. El legislador Muñoz explicó las medidas que han sido políticas de gobierno para combatir la pobreza. El Ecuador lleva hace ya 11 años una política donde el enfoque principal ha sido que el ser humano esté en el centro de todas las preocupaciones. Hemos logrado disminuir significativamente la pobreza en el Ecuador en los últimos 11 años. Ecuador lastimosamente tenía deudas históricas en el caso de salud, de educación, de seguridad social. También destacó que Ecuador ha cumplido casi la totalidad de los objetivos de desarrollo del milenio. El Ecuador fue de los países que más cumplió todos los objetivos y todas las metas de desarrollo de milenio. Y esto le da muy buena base para proyectarse los objetivos de desarrollo sostenible. Desde los años 90, Naciones Unidas generó un índice que se llama Índice de Desarrollo Humano. Los países son medidos bajo ese índice y se determinan si tienen un nivel de desarrollo bajo, medio o alto. Y el Ecuador, en su perspectiva, está dentro de un nivel de desarrollo alto. Alison Vázquez, representante del Sistema de Naciones Unidas, destacó la cooperación interinstitucional con la Asamblea Nacional. Tenemos un marco de cooperación que hemos firmado con el presidente de la Asamblea en varias líneas, en varios ámbitos, enfocados básicamente y fundamentalmente en nuestro rol, que es el de apoyar a los estados. En el taller participaron las legisladoras Esther Cuesta y Gabriela Larreategui, además de asesores legislativos. Karel Sack, TVL Noticias. La ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer, vigente desde el pasado lunes, genera expectativa. Uno de los puntos que se destaca en la norma es el impacto que generará dentro de los gobiernos autónomos descentralizados. El papel de los distintos niveles de gobierno es socializar la aplicación de la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, la misma que ya se encuentra en el registro oficial. Margarita Carranco, integrante del grupo feminista Nosotros por la Democracia, explica que los gobiernos locales tienen la obligación de crear los centros de equidad y justicia en cada uno de los cantones.
y que tienen como función centros de atención a mujeres en situación de violencia y acompañamiento en su proceso, sea que quiera denunciar o sea que quiera ser atendida biopsicosocial. Entonces les dan asesoría legal, asesoría, atención en contención inicial, atención psicológica, atención y también trabajo social. Pero además se deberá implementar una nueva Junta de Protección especializada en materia de género, que generará varios beneficios a las mujeres víctimas de violencia. La boleta de protección, que se llama, la da la Junta de Protección, que está dependiendo de los gobiernos locales, especialmente los cantonales. Los municipios tienen la obligación de esta Junta para que entregue una boleta de protección que tiene el mismo peso que la boleta de auxilio. Carranco también indicó que a través de la normativa se busca prevenir la violencia con características estructurales, sistemáticas y culturales. Si no le apuntamos a cambiar las estructuras piramidales, patriarcales en las que están viviendo, en la que estamos desarrollando nuestra vida cotidiana, que está en la ciudad, que está en la comunidad urbana y rural, que están en las provincias y que están en el país, si no cambiamos esas estructuras patriarcales en las que vivimos, no va a pasar nada. El Ministerio de Justicia y Culto será el encargado de elaborar el reglamento para la aplicación de la norma. María Fernanda Medina, TVN Noticias. Centenas de artículos del Código Orgánico Integral Penal serán sometidos a debate al interior de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado. La discusión del cuerpo normativo inició el pasado jueves. Temas como la lucha contra la corrupción y la seguridad ciudadana son analizados dentro de esta comisión. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado inició el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal COIP. La legisladora Lira Villalba detalló cuáles son los principales temas a analizar. Quizá una de las más importantes, la que se refiere a la dosimetría penal. En varios de los delitos hemos visto cómo hay afectaciones en función de que no hay proporcionalidad en cuanto a las penas. Además, la comisión trató la ley anticorrupción y en ese sentido ya se incorporaron algunas normativas. El asambleísta Henry Cucalón destacó que la Asamblea Nacional y particularmente la comisión deben revisar lo concerniente a la seguridad ciudadana. Que tenemos que privilegiar son todos los delitos que tienen que ver contra la vida, porque eso es lo que no deja dormir al pueblo ecuatoriano, lo que tiene que ver con asesinatos, robos, secuestro, violación. En esa línea hay algunas propuestas y también yo voy a apoyar, voy a fundamentar, voy a motivar el proyecto que se presentará, que tuvo una iniciativa por parte del Consejo Municipal, pero que es en beneficio de toda la colectividad. El vicepresidente de la Mesa Legislativa, el legislador Franklin Samaniego, precisó cuántos artículos del COIP serán puestos a consideración de debate. Más de 50 proyectos aproximadamente de reformas en todo nivel. Son casi 500 artículos propuestos de reforma. Al interior de la comisión no hay aún tiempos para presentar el borrador para primer debate en el Pleno de la Asamblea Nacional, aunque se explicó que existe toda la voluntad para avanzar rápidamente con el debate. Karel Sack, TVL Noticias. Y ahora les recordamos, amigos, el pico y placa que hoy rige para los autos cuyas placas terminen en números 5 y 6. Ya recuerde, el horario es de 7 de la mañana a 9:30 de la mañana y en la tarde de 16 horas a 19:30. Así que ya lo sabe, evite multas y también inconvenientes. Momento de una pausa, enseguida continuamos con más. Regresamos con TVN Noticias, primera emisión, luego de la siguiente pausa promocional. Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. Seguimos con más información. En Santo Domingo de los Áchilas, las cámaras de videovigilancia captaron a una persona intentando quitarse la vida. Los agentes del ECU 911 llamaron a las autoridades pertinentes para que acudan al lugar y puedan evitar este hecho. Veamos. La debida preparación para atender oportunamente casos en situaciones límites ha permitido que personal de las instituciones articuladas al ECU 911 se conviertan en verdaderos héroes y brinden una segunda oportunidad de vida. Bienvenidos a ECU 911 conmigo.
Yo me encontraba trabajando y mis papás descansando cuando escuchamos unos gritos y nos asomamos a la ventana y estaba un señor del segundo piso intentando quitarse la vida. Acudimos al lugar, en ese momento adoptamos las medidas de seguridad, tanto para el personal que acudió, de igual forma para la persona que se encontraba en el edificio queriéndose lanzar. Desde la sala operativa se coordinó el despacho inmediato de una unidad de Policía Nacional, 3 unidades del Cuerpo de Bomberos, una ambulancia del Ministerio de Salud Pública, un miembro de Fuerzas Armadas y una unidad de CENEL, ya que en el lugar existen cables cercanos al edificio donde se encontraba el ciudadano. Se aplicó las técnicas de rescate, en las cuales hemos sido capacitados diariamente. En la actualidad estamos siendo capacitados también por algunas instituciones. Con la cámara de videovigilancia que se ubica en el sector, se brindó apoyo visual durante toda la emergencia. Es así que se logró la neutralización de esta persona, la cual se la puso en buen recaudo. De igual forma acudió el psicólogo de la institución. Posterior se lo llevó a una casa de salud y quedó en manos de la Policía Nacional. Es así como el ECU 911 trabaja las 24 horas del día, los 365 días del año por su seguridad. Para los vehículos cuyas placas terminen en 5 y 6, así que evite multas y contratiempos. El horario es de 7 de la mañana hasta las 9:30 y en la tarde desde las 16 horas hasta las 19:30. Y saludamos a esta hora de la mañana con Daniela Chacón, consejera del Consejo Metropolitano de Quito. Bienvenida a la televisión legislativa. Buenos días, Lorena. Muchas gracias por la invitación. La semana pasada, con el fin de mejorar la calidad del transporte público, el municipio de Quito resolvió compensar a los transportistas del transporte público para mejorar la calidad. Son algunos parámetros los que ellos deben cumplir. ¿Cuáles son y cómo va a beneficiar al usuario en sí? En junio del año pasado venció el esquema de compensación que estaba dando el municipio y desde ese entonces no se había tomado una decisión. Estaba la discusión entre ajustar la tarifa o continuar con el subsidio y finalmente después de muchos meses se llegó a una decisión que no fue unánime, pero fue aprobada por la mayoría del Consejo, en la cual se continúa con el esquema de compensación por hasta $18 millones anuales por un plazo de hasta 18 meses, hasta junio del 2019, en la cual mensualmente se entregará $1,000 previa a la evaluación de una serie de parámetros, entre los cuales, por ejemplo, estará que se cumpla con las rutas si es que un transporte tiene que empezar a las 5 de la mañana y tiene que terminar a las 10 de la noche, así transporte una persona, pues esto debe cumplirse, buen trato al usuario, cumplir con los índices de velocidad, entre unos alrededor de 50 parámetros de calidad. Ahora, más o menos sería $1 millón mensuales, según los datos que usted nos da, que le costaría al municipio este subsidio, esta compensación. ¿Cuáles son, por ejemplo, en los parámetros que usted nos dice? Si tiene que ampliar las rutas, es decir, de 5 de la mañana a 10 de la noche, pero el problema más frecuente es la calidad. Primero, del estado de las unidades de transporte y segundo, cómo va el pasajero en el transporte. En ese sentido, ¿cuáles son los parámetros que deberían saltar a la luz en cuanto a las mejoras? También está incluido, por ejemplo, la cantidad de pasajeros por metro cuadrado. Es decir, si es que hay una unidad que, por ejemplo, esté desbordando a los pasajeros o que los pasajeros estén cogidos de las barandas y saliendo del bus, eso también será evaluado y, por tanto, no se dará la compensación si es que no se está cumpliendo con un porcentaje máximo de la gente que tiene que ir en un bus y de esta manera lo que se está buscando es que el servicio sea de mejor calidad. Ahora bien, lo que sí hay que señalar es que el sistema de transporte como tal lamentablemente está configurado para que los transportistas compitan por los pasajeros porque tienen las mismas rutas, porque cada dueño de unidad piensa que hay que sacarle el jugo a su unidad para poder tener la mayor cantidad de recursos
y es por eso que a la par de la decisión de continuar con la compensación por hasta 18 meses, el Consejo aprobó, esta sí por unanimidad, una ordenanza que ya establece los parámetros con los tiempos y las obligaciones que tanto el municipio como los transportistas deben cumplir para ahora sí cambiar este modelo de la competencia por los pasajeros y tener un verdadero sistema de transporte público. Si hablamos de 18 meses, y corríjame, ¿esta ordenanza rige a los 18 meses? ¿Entraría en vigencia a los 18 meses? Esta ordenanza le obliga al alcalde a entregar una propuesta sobre cómo sería la política tarifaria de la ciudad. Justamente tú decías, bueno, cuando entre en funcionamiento el metro, cuánto va a costar la integración, cuánto va a costar un pasaje si es que yo utilizo una unidad de transporte privado y luego me subo al metro y luego salgo al trole, por ejemplo. Este sistema tarifario debe ser entregado en 90 días y de ahí entraría en discusión en el Consejo. Nosotros esperamos que esta discusión tome alrededor de 2 meses y si es que ya el Consejo aprueba esta nueva estructura tarifaria antes de los 18 meses, el subsidio dejaría de estar en vigencia hasta junio del 2019 y entraría esta nueva ordenanza, digamos, en unos 4 o 5 meses, dependiendo del tiempo que le tome tanto al alcalde elaborar la propuesta como al Consejo discutirla. ¿Es entonces voluntad política lo que se juega aquí? Porque si hablamos de junio del 2019 ya entraría otra administración. Así es, por eso muchos de los concejales que fuimos críticos a la continuación de la entrega de la compensación señalamos que no le podemos endilgar la responsabilidad a una siguiente administración y un siguiente consejo, ni tampoco la podemos poner como parte de la campaña electoral. Y es por eso que en la ordenanza donde se aprueban estas medidas y estos parámetros de calidad que deben ser esos sí cumplidos inmediatamente, nos hemos puesto este plazo. Bueno, al alcalde primero el plazo de 90 días para la entrega de la política de tarifas, que esta es una competencia que solo él la tiene en función de lo que señala el COTAD, no la tenemos los concejales, y a los concejales también nos hemos puesto el plazo de hasta 2 meses para poder tomar esta decisión. No politizarla, porque este es un tema técnico, cuánto cuesta operar el servicio de transporte público y cuál debe ser la tarifa socialmente justa, es un tema que debe ser técnico y no político. Justamente cuando se discutía entre si se sube o no el pasaje en Quito, decían que faltaba una justificación técnica que garantice y que valga la redundancia, justifique el incremento del pasaje. Claro, y eso es justamente lo que el Consejo está solicitando, es decir, toda la información de la operación tanto de nuestra empresa de pasajeros como de los transportistas, que nos permiten saber exactamente cuál es el costo de esa operación y cuál va a ser en caso de que, por ejemplo, el municipio aplique un subsidio, que sea un subsidio que se entregue a la persona y no al transportista, es decir, a personas que estén en condiciones de vulnerabilidad, que realmente un ajuste de la tarifa pueda generar un impacto, que esa sí es una información que el municipio puede obtener. Y esto viene a la par de la implementación obligatoria de 2 cosas. Uno, la reorganización de todas las rutas y frecuencias de la ciudad para que ya no compitan las cooperativas entre sí, para que el transporte llegue a los sitios donde no está llegando y donde lamentablemente ha surgido la informalidad. Esto viene de la mano con una cosa que se llama la caja común sectorizada. ¿Qué quiere decir? Que todos los transportistas que están trabajando en un sector específico de la ciudad tengan una caja común donde todos los ingresos entran a un fideicomiso y esos ingresos son repartidos en función de la cantidad de kilómetros que recorre los buses y no de la cantidad de pasajeros que transportan. Entonces ya no tengo que competir por los pasajeros, y esto a la par de la implementación de un sistema inteligente del recaudo, es decir, la famosa tarjeta electrónica que nos permite dejar de tener circulante en las unidades, que lamentablemente eso pues llama a la corrupción, al fraude, y poder tener esta fórmula objetiva de repartir los recursos que finalmente va a terminar con este esquema de la competencia y los pasajeros. Esto es una implementación que por supuesto tomará entre 3 a 5 años, pero yo diría lo importante es que el Consejo finalmente tomó una decisión, es así por unanimidad, en base a una propuesta que nosotros presentamos desde mi despacho, que nació de los recorridos que hicimos con un montón de ciudadanos en el transporte público, en la cual finalmente se van a tomar estas decisiones, tanto desde el municipio como desde los transportistas, para que una vez terminada esa compensación realmente podamos tener un servicio de calidad. Ahora, con esta compensación, con este subsidio de $1,000, ¿a quién va destinado y qué es lo que se espera que se cubra con este monto?
Un poco, de alguna manera, este monto lo que cubre es un equilibrio económico, un equilibrio financiero para las operadoras que no han visto un incremento en sus ingresos porque la tarifa no se ha discutido en 15 años. Mientras que el costo de los insumos y una serie de cosas sí se ha elevado, entonces, de alguna manera, esta compensación, que es una suerte de subsidio, lo que hace es, pues, equilibrar de alguna manera los recursos. Será entregada a los transportistas que cumplan con el índice de calidad. Tal vez algo importante señalar de mejoras que se han hecho de la anterior compensación es que ahora van a existir fedatarios, que son agentes de la AMT que van a estar ocultos y van a estar como pasajeros. Justamente eso le iba a preguntar, Sí. ¿Quién va a controlar que en efecto eso se esté cumpliendo y calificar al transportista, decir, bueno, usted sí es merecedor de este subsidio? Así es, uno de los errores que se cometió la vez pasada fue que quienes evaluaban iban con los chalecos de la Agencia Metropolitana de Tránsito e inmediatamente los transportistas se portaban como angelitos. Entonces ahora lo que se ha buscado justamente es cambiar ese esquema e incluir a estos clientes ocultos, quienes serán los que evalúen, y en base de esas evaluaciones y de las denuncias que se reciba de la ciudadanía a través de la aplicación Movilízate UIO, que ya está para que todo el mundo se pueda bajar en su teléfono inteligente, o a través de la línea 1-800 AMT, para quienes no tengan un teléfono inteligente, se va a poder hacer estas denuncias que también contarán como parte del sistema de evaluación. Ahora, este problema de la calidad de transporte de Quito no es un problema estructural, cultural también, es corresponsabilidad también de los ciudadanos de decir, si ese bus está lleno, hay personas que dicen, como sea, me subo y le aplasto al otro, pero yo tengo que irme. ¿Cómo manejar ese problema cultural también? Uno de los principales problemas que tenemos en la ciudad es que no sabemos a qué hora va a venir el siguiente bus. Entonces, como no tenemos esa certeza y esa confiabilidad, entonces nos subimos como sea al bus porque no sabemos si nos vamos a atrasar al trabajo. Y es por eso que en esta ordenanza que aprobamos se establecen tres grandes aristas, yo diría, del servicio. La una es la confiabilidad, es decir, que yo sepa a qué hora va a pasar, que tenga la información a la mano de a qué hora va a pasar el bus y ya saber que, por ejemplo, en 5 minutos o en 3 minutos viene el bus siguiente, entonces espero, porque sé que no me voy a atrasar. Y eso es la implementación de lo que se llama un sistema de información al usuario, que le permite al usuario también tener más seguridad, ¿no? Entonces estamos hablando de la confiabilidad, de la seguridad y de la calidad, y estos tres ejes establecen, como yo señalaba, obligaciones específicas, tanto del municipio como de los transportistas, para que realmente tengamos un sistema. Y esto, por supuesto, que tiene que venir de la mano de campañas de educación. Una de las cosas que los transportistas, por ejemplo, siempre se quejan es que las personas dañan las unidades, y eso es un costo adicional. Yo creo que en este caso sí tenemos que entender que el sistema de transporte público, como bien dices, Lorena, es un tema de todos, de los transportistas del municipio y de los usuarios y los ciudadanos, y cada uno tiene que poner su granito de arena. Bajémonos en las paradas. Yo he visto, porque lo he vivido, mucha gente que le obliga y le grita al transportista, pare aquí, cuando en realidad es solamente en las paradas donde se puede hacer el embarque y el desembarque, ¿no? Y esto también viene a la par de una obligación del municipio de poner suficientes paradas, ¿no? Entonces, como digo, es un sistema, no va a cambiar de la noche a la mañana, pero yo diría que la decisión que tomó el Consejo la semana pasada, no la de la continuación de la compensación, que eso es temporal y para pues una situación que había que resolver, sino de esta ordenanza de mediano y largo plazo que ya le pone un horizonte a la ciudad de las decisiones y los tiempos en los que se deben tomar para que finalmente tengamos el sistema de transporte confiable, seguro y de calidad que nos merecemos. Si hablamos de un cierto número de pasajeros que deberán ir en las unidades de transporte público, ¿se garantizará que en efecto existan las unidades necesarias para que los ciudadanos podamos transportarnos con la seguridad y con la confianza de pensar en el otro y no decir, me subo, le aplasto, no importa, pero yo tengo que irme? Claro, esto va a tomar un tiempo en su implementación, porque aquí lo que tiene que hacer el municipio, y esta sí es una obligación del municipio, es autorizar a determinada cooperativa a incrementar sus unidades, porque ya la cantidad que tienen no les alcanza para cubrir, por ejemplo, las horas pico, que además ya sabemos que esto es una realidad en toda la ciudad, pero lamentablemente ha sido el municipio
quien no le ha dado oportunidad a las cooperativas de incrementar su flota, porque eso también implica una inversión, comprar más flota, ¿no? Entonces, justamente lo que se busca es que las cooperativas, en función de la información que ellos tienen, porque ellos saben cuánta gente transportan. Hay muchas cooperativas, no sé si se han fijado los usuarios, que han implementado estos sensores que están en las puertas y que te cuentan la cantidad de pasajeros que tienes. Con esta información, los transportistas ya pueden saber cuántas unidades más requieren para operar una ruta de calidad con la cantidad de pasajeros parados y sentados sin que estemos apretados como sardinas, ¿no? Entonces, esto sí es posible hacerlo. Insisto, no va a poder ser de la noche a la mañana, pero ya se ha aprobado justamente esta posibilidad de ser más flexibles en la implementación de otras unidades para no tener que tener este problema. Bien, muchísimas gracias y como siempre bienvenida a Televisión Legislativa para que nos comente un poco cómo avanza esta mejora del transporte público. Muchísimas gracias a Daniela Chacón, concejala del Distrito Metropolitano de Quito. Ahora revisamos de inmediato las actividades previstas para este miércoles 14 de febrero a las 10:30, rueda de prensa del asambleísta Rodrigo Coyaguazo conjuntamente con dirigentes del Seguro Social Campesino. El tema, proyecto de reforma a la Ley de Seguridad Social. Esto será en la sala de prensa del Palacio Legislativo. Así despedimos esta emisión, amigos, que tengan un excelente día. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, primera emisión.